Gracias a todos por participar en esa segunda edición de Postscriptum. Primero y antes que todo quiero agradecer a los invitados, no solamente por obviamente, participar en ese conversatorio, pero también por comprometerse a escribir un texto que va a ser difundido en la revista. Y para nosotros con Claudio es un proceso importante en la elaboración de Postscriptum, de poder dar la oportunidad a los profesores internos o externos de expresar un poco sus ideas respondiendo a un texto elegido, ¿no? Y aunque sea corto, nos parece como importante dar esa plataforma de discusión y de difusión de ideas, ¿no? Más allá de un conversatorio, ¿no? Entonces, quiero primero como presentar un poco los invitados, que ya obviamente muchos de ustedes conocen. Voy a empezar con Fabricio, que es como el invitado externo. Es arquitecto, curador científico, docente titular de la Universidad degli Studi di Catania, donde imparte el curso integrado de composición arquitectónica y arquitectura de interiores, también como el curso de morfología urbana y análisis de tipología de edificios. He dado varias conferencias en Italia y en el extranjero, y también ha participado en varios seminarios internacionales, ¿no? A mi derecha está Sandra Barclay, fundadora del estudio Barclay Cruz, ganadora del premio Miss Crown Hall of the America, premio Women in Architecture. También ha obtenido la mención del jurado en la Bienal de Venecia, con una amplia trayectoria en la arquitectura peruana e internacional. Y a mi izquierda, Rafael Zamora, profesor de taller como Sandra, del PFC, también docente en la maestría MAP, ha fundado en 2009 el estudio Jonas Zamora, ha participado y ganó varios concursos de arquitectura en el ámbito peruano y extranjero. Entonces, para empezar un poco impulsar el inicio del conversatorio, me gustaría como empezar con el mismo texto de Gregotti. Me parece que en los tres primeros párrafos hay unos elementos que permiten como lanzar la discusión, que me parece como bastante interesante. Sin que sea muy largo, solamente quiero como volver a leer esos dos primeros párrafos. Por lo que hace a la arquitectura, en este último medio siglo ha sido particularmente activa la reflexión acerca de la noción de proyecto. Se trata de una crítica que carga el acento sobre la solidaridad que en los dos últimos siglos ha vuelto a conectar las palabras proyecto, producción y progreso. Solidaridad que, por lo demás, se opone al otro significado de la palabra proyecto, en tanto proyección, impulso, fuga de una situación y, por tanto, su crítica, su desconstrucción, su cuestionamiento. En lo esencial, la idea de liberación del presupuesto al final de la construcción de una nueva comprensión, incluso de una nueva constitución ontológica. Según esta concepción, en esencia, el acto de proyectar nunca se daría a la arquitectura como algo puramente técnico-instrumental, sino que al mismo tiempo construiría la crítica al presente y el horizonte de su reorganización. El contenido de la noción de proyecto oscila, pues, entre los significados opuestos de dominio y de liberación, de control y de despliegue, de las diferencias de previsión y predicción, de la apertura al devenir o de su planificación. Me gustaría como empezar preguntando directamente a Fabrizio, también por su origen italiano. Me parece que en esa parte del inicio, donde habla un poco de esas dos definiciones del proyecto, uno que es más hablando de una visión más modernista, ¿no? de relacionar el proyecto con el progreso, la producción, y la otra que es más una visión más postmoderna, hablando del significado, ¿no? del cuestionamiento y de la crítica, y tomando en cuenta que ese texto es del 91, ¿no? de Gregotti. ¿Cuál podría ser la definición del proyecto hoy en día? O si esas definiciones de Gregotti todavía siguen como válidas.
Bueno, una pregunta muy difícil. Bueno, yo creo que más que una definición temporal del significado de proyecto, lo que está en la palabra de Gregotti es simplemente como una oposición entre dos condiciones diferentes, ¿no? Que son necesarias en el proyecto para realizar lo que él definice como apertura al devenir de su planificación, ¿no? O sea, que en la arquitectura, como en la vida siempre, para que se pueda cambiar algo hay que hacer una crítica de lo existente para buscar la raíz de la condición existente y solamente haciendo una crítica radical a lo que existe ya, se puede entender cuál es una condición absolutamente diferente que abre un escenario futuro que cambia el presente. No creo que simplemente es como decir una referencia a dos condiciones históricas diferentes del proyecto, la del pasado modernista racionalista y la del postmoderno, sino una condición, como dice Gregotti, ontológica del proyecto, ¿no? O sea, la idea de progreso pasa también en la crítica radical a la idea misma de progreso. La idea de un proyecto, de una proyección hacia el futuro como crítica radical a la condición del presente. No sé si te contesté, ¿no? No, sí, también ahí termina un poco esas frases con un poco mencionando que el proyecto como oscila entre la noción de dominio y liberación, ¿no? Control y despliegue. También me parece que hay como referencias potente a lo que puede ser el mismo proyecto, ¿no? Un poco esa ambivalencia que tiene a veces el proyecto. No sé si todavía esa condición sigue vigente hoy en día, digamos, como esa condición propia del proyecto, ¿no? Que vacila entre esas dos. Yo creo que no es de hoy en día como de siempre, ¿no? O sea, está una frase, ¿se puede decir frase? De Livio Vacchini muy interesante que dice, esto lo raccontó Roberto Masiero, cuando dice que estaba en el desierto cerca de las pirámides en Egipto y Livio Vacchini hizo esto gesto que recoge un poco de arena y la pone así en una otra parte y dice con este gesto cambió por siempre la geografía del desierto. Es el proyecto. O sea, cuando hace cualquier gesto se cambia por siempre la condición de lo existente. Lo que tiene éticamente como obligo, o como obligación, el proyecto, lo que hace el proyecto es que este cambio sea un cambio que sea una crítica, pero algo que significa una radical búsqueda del origen del problema y resolverlo en una interpretación nueva a través del proyecto. No sé si tú, Sandra, como estás como en la misma línea o en esas definiciones que da Gregotti, hay como unos puntos que te gustaría como digamos, responder o añadir un poco en esas definiciones previas que él da al proyecto. Yo diría que, siguiendo un poco lo de Fabrizio, de repente el cuestionamiento de lo preexistente o del presente, o sea, toma importancia, ¿no? Las preguntas que nos hacemos.
Y Gregotti también menciona más adelante el fundamento de la diferencia, ¿no? La fundación de la diferencia. Claro, y no sería pues por hacer diferente, sino más bien creo es en qué preguntas nos podemos hacer que cuestionen y realmente podamos avanzar dando, o sea, que eso sea como un punto de partida para las ideas que después son el punto de partida del proyecto, ¿no? Del proceso proyectual. Elaboraciones de las preguntas. Sí, sí. Puede definir como el proyecto. Sí, o como la fundación de la diferencia a partir de las preguntas, ¿no? Pero si no... Ya. No, yo, a ver, en el texto de Gregotti a mí me costó entender el texto. Me pareció un texto difícil de leer, como que encontré que tiene una cosa así como de los escritos, así como del Apocalipsis, así como que, ¿sabes? Como que está en el texto el futuro está comprimido en una especie como sincrónica de cosas que pasan. Entonces, me pareció confuso, pero me pareció que es un texto, pienso, que a mi juicio se acercaba más a una descripción estética de las cosas que ocurren en torno a la palabra proyecto. En el sentido de que las dos cosas a las que se refiere no ocurren en el mismo lugar. Es como estos trípticos del Bosco, digamos, es como que estaba el paraíso y el infierno juntos en el mismo texto. Entonces, como que planteaba este tema de fuga, y ponía estas dos situaciones muy cerca. La situación de solidaridad y al mismo tiempo la situación de fuga y de cuestionamiento. Pero uno tiene la sensación de que estas pinturas están en distintas partes del tríptico. O sea, como de que para poder entender el proyecto requiere como plantearse... mi manera de entender el texto fue ordenar a través de una especie de temporalidad con la imagen de un objeto que se usa como proyectil. O sea, no cualquier objeto es un proyectil, pero se puede convertir en un proyectil. En ese sentido, comparando un poco lo que tú dices, cuando agarra este pedazo de arena y lo pone ahí, es un proyecto, o podría entenderse como proyecto, pero lo que hizo cuando caminó para ir a hacer eso, el movimiento de arena que hizo caminando, ¿para ti es un proyecto también? No, porque no está una voluntad. Ahí. Entonces yo encontraba que había algo súper clave que en el texto de Gregotti no parecía muy evidente, que era que Gregotti planteaba el proyecto como una situación dada, como una situación como uno diciendo, ya soy arquitecto, entonces yo hago proyectos. No, la pregunta era como, ¿qué hace que un proyecto empiece a tener toda la profundidad de la palabra? ¿Ya? Entonces, yo lo entendí por punto de inicio, velocidad de partida, traté de plantearlo como, por ejemplo, primero la idea de que el proyecto se origina con el arquitecto me parece una negación de la realidad real. O sea, uno ve, por ejemplo, una de las grandes cosas complejas de la pedagogía de arquitectura es que los alumnos, sobre todo en el fin de carrera, se los llama a generar el proyecto de cero. El encargo, el financiamiento, el terreno, el programa, la forma, el material, o sea, todo, cuando después muchas de esas cosas no van a estar en sus manos. Ni el presupuesto, ni el terreno. Normalmente el arquitecto es convocado, con algunas excepciones de Álvaro Siza, no sé, grandes cosas, digamos. A uno lo llaman a un terreno, ¿te fijas? O sea, uno no escoge terrenos, es como al revés. Uno tiene esa capacidad de interpretar un terreno que te llega, un presupuesto que ya te llegó, una idea de inversión que ya no es tuya, las condiciones de la inversión tampoco son tuyas. Entonces, el final de la carrera, digamos, por ejemplo en esta facultad, termina con un montón de decisiones y los proyectos son evaluados en cuanto como a la coherencia de esas decisiones, cuando el ejercicio profesional, que es el que logran después del título, ¿no es cierto?, no las implica. Pero ahí uno se... Lo que tú en tu texto como llamas como el origen, ¿no? Como claro. Ese entendimiento un poco del encargo en términos de necesidad y de condicional. Y que en el fondo hay otros proyectos. O sea, el proyecto arquitectónico como que de alguna manera enlaza unos proyectos sociales, económicos, personales, personas que te contactan y que quieren hacer esto y que no sé qué. Entonces, una posición de servicio en el sentido como de tú estás tratando de enlazar estos proyectos.
¿Fijas? Es como la gran diferencia de los arquitectos que hacen arquitectura con los arquitectos que hacen su carrera, que siempre ha sido como una diferencia, ¿te fijas, no? Donde los clientes en el fondo son un medio para convertirme yo en no sé qué cosa. ¿Te fijas que es como la diferencia de las personas que están más preocupadas de la oportunidad de proyecto? Quería hacer esa diferencia, porque me costó entender en la cosa de Gregotti esta como exposición de todos los colores del proyecto. También es verdad que digamos, en el texto de Gregotti, en el libro, es más como una introducción, sí. No desglosa como todas las explicaciones sí. completas, sí, ¿no? Un sí. poco... sí, no trata profundamente todas las cuestiones que van a poner como introductivas, pero hay una cuestión que para mí yo creo que es central de este texto, y cuando Gregotti habla de esta cuadrícula del condicionamiento, ¿no? Pero también allá no va a profundizar cómo esta cuadrícula en esta cuadrícula se van a colocar todos los elementos, los vínculos, ¿no? Yo creo que es como una sorta de, en italiano, battaglia navale, battleship, ¿no? Donde a los cruces de esta cuadrícula están todo un sistema de referencias, ¿no? Y entonces el arquitecto, un team, un grupo de proyectos, no sé, hay que entender cómo se forma esta cuadrícula, cuáles son a los cruces las referencias que van a ser la más importante hasta segundo, claro. Sí. Y yo, por ejemplo, en mi texto quería hacer una sorta de interpretación, obviamente, personal sobre esta cuadrícula, que para mí tiene como referencia los elementos básicos, fundamentales, ontológicos del cómo se transforma un sitio a través del artificio, cuáles son los elementos fundamentales que componen la arquitectura, ¿no? Cómo se media con el suelo, con el terreno, cómo les eleva y cómo se cierra en el cielo, como dice Giacchini. Esas son las primeras partes. Y está en el texto que tú poneste en esta colección de escritos, lo de Campo Baeza, que me parece una sorta de exégesis del texto de Gregotti, porque aquí es todo más claro, ¿no? Todo se convierte en claro. Y dice una frase que puede ser la exégesis del texto de Gregotti, una sola frase. Proyectar es dar una respuesta unitaria a una multitud de preguntas. Eso es una síntesis. Y solo a través de una síntesis se puede convertir esta multitud de condicionamientos, de cuestiones específicas, ¿no? De programa, de correspondencia al lugar, etc. Que es la forma, como dice Gregotti, la forma organizzata per mezzo di un progetto. Que la arquitectura es una forma organizzata. Entonces es esta síntesis, ¿no? que resuelve todos estos condicionamientos, pero a través de una síntesis que convierte toda la multitud de condicionamientos en una única solución, ¿no? Yo en el texto, efectivamente, como Gregotti parte de esta razón crítica que dice que es un procedimiento para constituir estos criterios de selección que van a formar esta grilla, que te permite formular finalmente una hipótesis, y luego también menciona que en general la racionalidad científica ha influenciado en los procedimientos creadores. Un poco quise tratar de definir el término de proceso proyectual
y saber si este término amplio de racionalidad científica se podía aplicar también a la arquitectura o a este proceso, ¿no? Y encontré una definición que me gustó donde Casanueva dice que estos tres aspectos, o sea que esta racionalidad científica tiene tres aspectos: el saber, la sabiduría práctica y el saber hacer. Y entonces el saber viene a ser un poco nuestro bagaje arquitectónico que todos tenemos, y la sabiduría práctica viene a ser, sí, finalmente lo específico a cada proyecto. Entonces empiezan a las variables, y creo que ahí está donde está la grilla, es donde entra la variable de clima, del lugar, del programa, un montón de condicionamientos. Y luego el saber hacer, que finalmente es las herramientas que tenemos para formular esta hipótesis, ¿no? Simplemente ya más técnica. Pero pensaba que en este proceso proyectual faltaría de repente dos variables en estos aspectos, que serían el tiempo y el hacer, sí, justamente porque es un proceso, ¿no? Y el tiempo en su forma de repente de lo más práctico, es decir, que cuanto el proceso más tiempo toma, más distancia y más idas y vueltas en este proceso tienes, más lejos de repente llegas. Como la duración. Sí, como la duración del proceso. Y el hacer, porque simplemente hay ensayo y error, ¿no? Pero también hay una dimensión del tiempo que es más de repente lo que Kant decía es lo eterno, ¿no? Que es que de repente no está pues en el saber, la sabiduría práctica y el saber hacer, sino que también es algo que se adiciona. Y luego el hacer en el tiempo, es decir, que igual cada uno de nosotros que en un proceso proyectual además existe el proceso de los procesos, ¿no? Es decir, que cada proyecto va también alimentando al siguiente. Entonces hay un hacer en el tiempo también, ¿no? Como para tratar de definir este proceso. Y entonces no hay solo esta grilla, sino cómo llevas todo esto en una síntesis, ¿no? Yo creo que es súper complejo la manera como abordamos o sea, el procedimiento de pensamiento para proyectuar, ¿no? Porque no solo hay la grilla, sino hay tu bagaje, que además es subconsciente, hay cosas conscientes, luego hay lo impredecible. La capacidad del proyecto, el proyecto también está vinculado, el proyecto del que estamos hablando, el proyecto comunicable. Porque hay un montón de proyectos como mudos, cosas que parecen dadas en el fondo y que son proyectos. Por ejemplo, un programa increíble que el otro día que planteaba la importancia del alambre de púas, de la invención del alambre de púas para el control territorial. O sea, hasta que no se inventó el alambre de púas, hacer una cerca era un gasto inmenso en madera, en piedra, en lo que tú quieras. El alambre de púa permitió como controlar praderas, así como regiones, apropiarse del territorio. Entonces, en el fondo, cosas que tuvieron proyecto, ¿te das cuenta? O sea, como proyecto, ¿cómo controlo una cosa con nada? Con lo menos posible, ¿te fijas? ¿Cómo controlo un territorio? Entonces, como que el proyecto también habla de una comunicabilidad. O sea, el proyecto debiera, y el proyecto arquitectónico tiene una intención, pienso como que no es tan críptico, no es como hice todos estos procesos y estos procesos están envueltos de una manera que son invisibles, no sé. Se podría plantear así, de repente, y hay una comunicabilidad, hay una capacidad de la obra de arquitectura o del proyecto de arquitectura, del proceso arquitectónico de poder transmitirse y decirle algo tanto a la sociedad como al común de arquitectos. El mensaje, ¿no? Lo que tú has puesto en tu texto como... Es que, claro, yo como... O sea, a ver, yo como terminé de escribir el texto y se lo comenté a Claudio, el texto me parecía súper bonito, el de Gregotti, quizás por esa misma como... No traza límites, sino que pone acentos, ¿ya? Es bien distinto escribir así, que no es pretender ordenar, que es distinto, sino que es pretender que las cosas que en un texto como que
sacarle los colores a las cosas de las que estás hablando, como hacértelas, darte la dimensión de lo que estás hablando. Es distinto a tratar de ordenar, que eso es una cosa más de ordenar, no sé, es como de andar poniéndole orden a los otros, digamos, que es distinto. Me parece que a nosotros nos interesó un poco el texto de Gregoti también, Claro. porque lanza cosas, ¿no? sin como estructurarlo tanto. Y... Es bien valioso, pero me quedé con una idea que no alcancé a escribir, pero bonito, eso mismo. Y que creo que para mí es como una cosa que quería compartir acá, que era como, pienso que tiene que ver con esto. Un poco la cultura ha ido perdiendo las visiones de futuro, ¿no? O sea, las visiones de futuro estaban muy armadas, digamos. Las visiones de futuro, por ejemplo, del modernismo, las visiones del futuro desarrollista económico, las visiones de futuro, por ejemplo, religiosas, las visiones de futuro... O sea, una de las grandes preguntas, pienso, con el tema de proyectos, es preguntarse personalmente, ¿dónde está el futuro? El futuro, o sea, el futuro, el que sea, mañana o en 2 horas más. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo conocerlo? ¿No es cierto? ¿Cómo construirlo? De alguna manera como que las claridades sobre el futuro, culturalmente, el futuro, así de simple, es Jetsons, o sea, como para dónde vamos. O sea, va desde cómo nos imaginamos el futuro a quién lo tiene, ¿te fijas? ¿Quién lo tiene Dios? ¿Quién lo tiene la cultura? ¿Quién lo tiene el gobierno? ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene el futuro? Entonces, si nos planteamos antes como una postura como existencialista extrema en el sentido de que nadie tiene el futuro, ¿te fijas? Nadie lo posee, nadie lo controla. No estamos obligados a ir donde vamos a ir. El peso del proyecto empieza a tomar como el peso que tuvo para el existencialismo. El proyecto como actitud existencial. Como que la manera más elevada de existencia en la Tierra es una existencia proyectiva, porque es voluntaria y porque se pregunta por el sentido, o sea, orienta ese avance de cosas. Y en el fondo pienso que el proyecto arquitectónico, y ahí encontré como un poco la fuerza, y fue muy terrible porque ya había hecho send al correo y todo, pero ya al diablo, como que en el fondo lo bonito, pienso, como de la arquitectura es que tenemos como esa oportunidad de construir un pequeño futuro. Soñar un pequeño como futuro en ese terreno, con ese encargo, en esa situación como de diseño, en esa situación de nosotros mismos, de ponernos a pensar en este encargo. ¿Te fijas? Y como que creo que lo valioso al enlazarlo con como este cuestionamiento sobre el futuro, porque creo que el proyecto y el futuro están como tema, son 2 temáticas existenciales que van bien amarradas. Para nosotros con Claudio, cuando armamos un poco la temática, el tema del futuro siempre fue importante, y por eso además se llama, el conversatorio se llama como línea de fugas, porque esa proyección hacia adelante, y siempre nos hacíamos la pregunta si todavía el arquitecto hoy en día debe o puede o tiene que plantear un futuro a través de sus proyectos, si todavía es posible y si todavía es razonable en el contexto sociopolítico, económico en el cual vivimos, ¿no? Claro, siempre como hay esas diferencias con el texto de Gregoti, que tiene como 30 años, pero también hay muchos elementos que han cambiado, pero por eso esa temática del futuro es fundamental, ¿no?, en el proyecto. Creo que desde el momento en que resolvemos una necesidad, estamos avanzando hacia el futuro, ¿no? Independientemente, o sea, no necesitamos visualizarlo, pero sí es súper importante que haya resolución de necesidades, que hayan dificultades, porque si no... Pero también Gregoti hace como una distinción un poco entre predicción y previsión, es decir, un poco si tú planificas, o digamos, tu proyecto tiende como a definir el futuro, o más bien como a tratar de anticiparlo. También esa noción de control que puede ser como diferente, ¿no? Y ahí es como cuál condición tiene el proyecto al cual se tiene que adaptar mejor, ¿no? Un poco en esa condición. Yo no soy muy optimista sobre esto. Sobre la capacidad de algo que es fijo de
poder absorber todo lo que va a pasar y cambiar en el arco de la historia, ¿no? Yo creo que la arquitectura puede resolver esta, no como predicción, pero como capacidad, actitud de absorber y el cambiamiento del futuro, ¿no? ¿Cómo decir? de la mutación histórica, ¿no? Mantenendo una sua capacidad de ser genérica, de ser de resolver problemas generales y saber cómo poder cambiarse sin perder. Adaptarse. Sí, es una capacidad de adaptamiento, no de predicción. Eso no creo que es posible que algo que nos edificamos está allá fijada como algo de inmueble, ¿no? Arquitectura inmueble, no se mueve. Entonces no puede la arquitectura resolver algo de predictivo, sino que esta predicción se puede resolver en una forma de absorbimiento del cambiamiento a través de la arquitectura misma en su característica. Yo tengo en mi ciudad, en Siracusa, un caso emblemático de la historia. En la historia siempre ha estado así, ¿no? La arquitectura siempre ha habido esta capacidad adaptiva, ¿no? En la historia. Tengo un ejemplo que Carlo Martiaris explica en su Le variazioni dell'identità, il tipo in architettura. Él habla de la Catedral de Siracusa. La Catedral de Siracusa nace como templo dórico y se vuelve en mezquita. Y después en catedral, en templo cristiano. Y se invierte de eje, se invierte de significado tipológico porque lo que era una perístesis se convierte en muro y lo que era muro se convierte en un sistema tectónico. Pero está allá. Y tú puedes mirar la huella de este edificio exactamente como el primer día que la terminaron. Esta arquitectura, saber absorber el cambiamiento, no es una predicción, es una forma talmente genérica que puede convertirse en cualquier otro. Pero sí se ha conversado, por ejemplo, que el hecho, para ponerte un ejemplo, que el hecho de que finalmente los emperadores accedieran a que los cristianos usaran las basílicas y no los baños o no otro edificio público, determinó el tipo de acercamiento, porque la basílica tenía estos dos ábsides para los dos jueces, que terminó quedando uno, y la distancia del ábside tenía que ver con el proceso de consulta, o sea, la altura, por ejemplo, cosa que en las iglesias primitivas cristianas no existía, esta altura y esa distancia. Entonces, por ejemplo, si uno piensa que el templo, el panteón, ¿no es cierto?, lleva a una especie de experiencia instantánea, cósmica, espacial, interior, no jerárquica, con excepción de que los dioses están ahí, digamos, ¿ya? Uno podría decir que sí, una forma de un edificio a veces termina construyendo un futuro, en el sentido de que puede terminar influenciando, ¿te fijas?, incluso dando pie a unas jerarquías posibles, ¿ya? A mí me costaba mucho del texto la palabra predecir, porque predecir es plantear como si el futuro existiera, ¿se entiende? Es decir, ¿se entiende? Que es como, son los problemas como platónicos que uno a veces enfrenta y uno ve a los alumnos a veces enfrentar cuando tratan de juntar dos edificios, por ejemplo, y tratan como de tirar unas grillas y que coincidan y que la grilla como que les dé el proyecto. Es como una cosa así como esas cosas que solo le funcionan a mí, como que todo coincide, no sé, y a veces nomás, digamos. Y después se lo oxida, ¿me entendió? No, pero ya, o sea, como que... Pero, y al revés, yo siento, por ejemplo, como que es mucho mejor pensar en el proyecto en el sentido de la responsabilidad del presente y la capacidad de encauzar los presentes que vienen después, porque van a seguir habitando el proyecto, más que
plantear que es posible predecir qué, dónde existe ese futuro. O sea, ¿cuál es el edificio? ¿Dónde está el próximo edificio que vas a hacer? Te fijas que está en la responsabilidad de los papelitos que estás juntando, de lo que estás viendo en tu cabeza, de las cosas que te han gustado, de las conversaciones que tienes, del tiempo que le dedicas al proyecto. ¿Te fijas? Pero existen proyectos que sí de cierta forma anticipan ciertos cambios de usos, ¿no? Ciertos cambios tipológicos. En ese sentido, no sé si, como tú dices, hay que dejar de lado la ilusión de cambiar el futuro, pero sí hay proyectos que funcionan como bisagras, ¿no? Para entender ciertos programas o ciertas tipologías, ¿no? Me parece que... y ahí no sé si, claro, si es como decir predecir en el sentido de planificar, es como... Sí. Siempre... Yo creo que predecir en arquitectura es, y planear es saber previsionar la capacidad de la arquitectura de ser un hecho permanente. Mira la Neue Galerie de Berlín de Mies. Es una plaza cubierta. Es una plaza cubierta. Puede ser un museo. Puede ser el palacio de la alcaldía de Berlín. Claro. ¿No? Puede ser cualquier otra cosa. Puede ser un templo. Es simplemente un espacio compartido, cubierto. Claro, pero no es neutro, que eso tiene Neutro. importancia. Es absolutamente neutral. No es neutro. No es cero neutro. neutro. O sea, por ejemplo, ¿Por qué no? en la obra de Mies, si uno pudiera decir así como hay como un ecualizador, así, todos los proyectos de arquitectura tienen como de estos componentes, la obra de Mies está sumamente centrada en valores trascendentes, de orden, de número, por ejemplo, el número, la pieza. Fijas, la pieza y su repetición, o sea, hay una cosa completamente platónica. La obra de Mies de alguna manera aparece como si hubiera descubierto algo. ¿Se entiende? La obra de Mies aparece como si después de pensar mucho en un problema hubiera logrado materializar como la esencia del problema. ¿Te fijas? Eso parece. La raíz del problema. Está en la capacidad, por ejemplo, pero ¿por qué? Porque cuando un arquitecto cree que existe una solución para un problema, ¿te fijas? Que existe. En el mundo ideal, piensa lo que leía Mies van der Rohe, San Santo Tomás de Aquino. O sea, realmente creía que existía un futuro, que lo tenía una entidad todopoderosa, ¿te fijas? Y que él era capaz de entenderlo. ¿Te fijas? Entonces, obviamente lo que era capaz de pensar también quedaba pauteado por esa visión de futuro. Eso es súper importante. Y lo que entrega como obra, ¿ya? Es una obra que plantea esa estabilidad, ¿te fijas? Esa estabilidad de unos valores que no, como inmutables, el orden, la simetría, la claridad, la limpieza, la utilización 100%, la no trampa. Ese es el valor de Mies, es como que lo hace real. Pero si lo piensas al revés, y tú dices, eso no existió hasta que Mies lo hizo. Nos lo imaginamos, muchas veces, se lo imaginó Schinkel, se lo imaginaron los templos griegos, se lo imaginó, pero hasta que Mies no lo hizo. No construyó ese futuro, no lo hizo posible. ¿Te fijas? Eso es, o sea, para mí el poder del proyecto está en eso. ¿Te fijas? Y eso es lo que uno ve con las cosas nuevas. O sea, incluso en su fragilidad. Piensa en la fragilidad del Mies Crown Hall. Una cosa que si no la restauraban se iba a caer sola a una patada, digamos, por el óxido. ¿Te fijas? No logró resolver el problema del fierro, Mies van der Rohe, con todo lo que amaba la construcción. No lo logró resolver. ¿Te fijas? Y amaba la construcción. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno ve cosas así como modernas que son como súper cuestionables también, piensa en el edificio ese de Diller Escofidio, el que se mueve con el aire, ¿cómo se llama? Blur. El Blur. Sí. La nube. Como en la época de la fachaditis, aguditis del mundo. O sea, cuando el mundo revienta en su plataforma de arquitectura y su fachada, aparece un edificio que no tenía fachada, que podía ser lo que corriera ese viento. ¡Wow! Así como, claro,
¿qué se debe haber caído eso? Debe estar ahí como unos fierros, unos tubos, no sé, hasta que alguien lo quiera restaurar. ¿Cómo? Digas por lo que aportó eso en ese minuto. Yo creo que, al revés, yo creo que ahí está la clave de plantear como el sistema de arquitectura desde la lógica del proyecto, es tomar la responsabilidad sobre la construcción de ese futuro. La ciudad, piensen en la remodelación del Barón de Hernán. O sea, la idea de protesta que tenemos ahora, perdón, 2 semanas, así como, la idea de protesta que tenemos no es la idea de la barricada, es la idea de la columna de gente que permitió la ciudad del Barón de Haussmann. O sea, al revés, es como, yo hoy día pensaba cuánto la frase de Allende, de abrirán las grandes alamedas, cuánto peso tienen esas cosas. Decir que algo está prohibido, hacértelo presente, no te obliga a tener como que romper esa prohibición, ¿te fijas? Es sumamente divertido. El psicoanálisis es clave. Más que en términos de planificar, hablas como de permitir futuros, como de abrir, sí, como diseñar puertas. Poner bombitas, como hacer evidente lo que está prohibido. A veces de repente es solo en protesta, pero a veces quizás alguno de nosotros tiene una claridad del futuro. Siente que hay algo que tiene que cambiar, que tiene que ir hacia otro lado. Tantas cosas que se trabajaron de lógicas colaborativas, de vecinos que se conocieran, de casas que dependían unas de otras, de economías que se comparten, áreas, lo que se está conversando ahora, áreas comunes, cocinas comunes, todas las cosas lindas de los estudiantes que uno envidia cuando los escucha, que creen en todo, como lo máximo. Es como, ya pues, o sea, ¿por qué no? Sí. Me parece que también en sus... quiero como volver un poco a los textos, que en sus 3 textos y en el texto de Gregotti, de forma directa o indirecta, siempre se hace referencia un poco a la complejidad del proyecto. Siempre por el hecho de manejar esas variables y que al final todos un poco dicen que tiene que pasar por un cierto proceso, un cierto filtro, ¿no? Tú lo llamas como síntesis, trayectoria, orientación. Y en tu caso, Sandra, me parece que el final de tu texto es como formidable porque dices el peso específico de todas esas variables, la sabiduría, el hacer el tiempo, tiene que ser procesada por el sentido común del proyectista. Y me parece como una palabra extraordinaria porque siento que el sentido común, casi en un mundo académico, debe ser más o menos una lisura, un poco, porque no se sabe si se enseña eso, yo no lo sé, pero a veces es como tan es como a la vez tan banal, pero es tan precisa, pero me parece como bien potente, es decir, que ya tengo todas esas variables, tengo todos esos procedimientos, esos métodos, y al final, ¿cómo lo procesas? ¿No? ¿Podrías como precisar un poco qué es para ti el sentido común del proyectista? Es totalmente abstracto, además, ¿no? Porque, claro, partimos con este bagaje, esta experiencia que uno tiene de repente de aproximarse a la experiencia de lugares, de edificios, donde creo que uno en estas experiencias va encontrando que las cosas tienen sentido o no, porque no es que te lo enseñan, ¿no? Sino creo que es a través de la experiencia que uno empieza a identificar cosas que tienen sentido, pero luego también está en que trabajamos pues en una realidad con medios ajustados y en el trabajo que hacemos estamos siempre preguntándonos, bueno, pero vayamos a lo esencial, porque no tiene sentido, así como cosas así en general, tomarse unos recursos increíbles para lo que sobra. El riesgo, ¿no?, de perderse. Sí, entonces, claro, entonces no solo mantener un norte, ¿no? Ok, ¿a dónde quieres llegar y qué estás tratando de resolver y hacerlo de la manera más directa posible? Sino que también el proceso,
sacar todo lo que sobra y además que las cosas tengan sentido, ¿no? O sea, en esa cuadrícula, pero cada cuadradito tiene que responder al sentido, ¿no? Entonces, cada uno de esos cuadraditos tiene una pregunta y encontrarle, es como... Porque además también en el proyecto, y lo vemos a veces con los alumnos, digamos, es difícil resolver o evaluar los proyectos solamente a través de una rúbrica, sino es una serie de check que tú pones en las variables, o sea, funcionalidad, construcción, espacialidad, ¿no? Y al final hay algo que es un proceso de creación, pero también es de sentido común, que tú lo llamas como síntesis, ¿no? Al final esa cuadrícula hay que como dar el peso y el valor, ¿no? Me parece como difícil, pero si tú estarías dispuesta a abrir un curso teórico de sentido común, ¿no? Para pero te deberían mandar como castigado, ¿no? Al de sentido común te fuiste. Falta de sentido común. Porque tú, Fabricio, por ejemplo, lo llamas como síntesis, ¿no? Sí, bueno, sí, la síntesis es como decir que manejar esta cuadrícula que puede ser infinita, ¿no? Hay que definirla en un límite, ¿no? Y entonces en este límite hay una scelta, choice. Una elección. Una decisión. Sí. Y en esta elección hay que... es posible si tú no solamente haces una síntesis, sino si antes de esto tienes ya una idea de cómo se... ¿Cuál es la tua idea? ¿Cuál es el tema que quiere resolver, que quiere investigar? ¿Cuál es la tu idea de arquitectura? Solamente a través de eso se puede llegar a una solución, yo creo. Como que el sello del arquitecto. Entonces, la definición de esta cuadrícula no puede ser algo de infinitamente racional y objetivo, sino algo de electivo y absolutamente personal. Y este es creo de poder interpretar a Cigregotti cuando hay también esta forma de escapar del tema, ¿no? De fuga. Esta fuga para mí está en esta capacidad de elegir una propia idea, ¿no? General sobre la arquitectura que se declina en una capacidad de síntesis de todo el problema, ¿no? Y si hay una idea es más fácil llegar a una síntesis y saber cómo poner un límite a esta cuadrícula infinita. Al menos Me parece que la cuadrícula de las implicaciones es como este campo de superestudio que se va hacia el infinito, ¿no? Hay que perdonar si no soy capaz de profundizar mucho porque tengo un límite de lenguaje también, pero yo creo que es la necesidad de llegar a una síntesis de los cuestionamientos es posible simplemente si hay una idea. Claro. Que una idea no es la intuición, sí. Es cómo es la arquitectura para ti. ¿Qué entiendes con esta palabra? ¿Cómo el hecho constructivo empieza a ser algo que es un hecho principalmente conceptual, de principio? Y al final es como un norte, ¿no? Porque todo es posible. O sea, al final, en una hipótesis proyectual, ¿no? Entonces, pero hay que ponerse como un... Como lo que tú planteas, el sentido común. Sí. Pero dentro de lo posible igual hay una región amplia. Yo creo que eso es bien interesante, como tomarse la vida como para sondear esa región de lo posible, ¿ya?
creo que es bien importante también, pensemos que así como esta cosa que yo planteaba de esta crisis como en el sistema de futuro cultural, ¿ya? También hay una especie como de crisis en lo que entendemos como sistema de la arquitectura, y eso yo lo veo fuertemente en el caso de los alumnos en el futuro. O sea, el sistema que planteábamos de arquitectura, piensen que en la práctica llevamos 2 años sin concursos de arquitectura en Perú. O sea, uno que otro, ¿ya? Pero en la práctica, ¿ya? Llevamos, o sea, se ha destruido el sistema meritorio, de mérito, por ejemplo, en la arquitectura, en el Perú. No hay ninguna plataforma que nos ayude, por ejemplo, que le ayude a un cliente a decidir con quién trabaja por si es bueno o malo. ¿Te fijas? O sea, en este minuto estamos en el más salvaje reino del capital social. O sea, de la gente que conoce gente, ¿te fijas? Y estamos en un lugar donde estamos preocupados de generar buenos arquitectos. Cuando la arquitectura, por ejemplo, y en el caso de los alumnos, ha cambiado brutalmente, y lo que significaba tener un título de arquitecto hace, no sé pues, ¿cuándo era que era? En el Arquitecto Perón había 2 páginas y ahí estaban todos los arquitectos de Lima, ¿te acuerdas? Como en el índice de la revista. En la parte de atrás había 2 hojas. Sí, que era como que no salían, el CAP no pasaba del número 100, era como así. Lo que parecía, y de nuevo futuro, lo que parecía que iba a ser el futuro, no es, ¿te fijas? Yo creo que la diferencia entre la huella en la arena y poner, y el gesto, ¿te fijas? En el sentido de proyecto, como entender el proyecto como una actitud, y por eso yo dejo como al final, porque no me queda muy claro para dónde va, pero creo que las cosas avanzan inevitablemente, se actualizan, se van poniendo al presente, pero solo algunas logran plantear un sentido, logran cambiarte de lugar. O sea, solo algunas logran lo que tú proyectas como inercia de ejecución, incluso la arquitectura. La arquitectura, y ahí lo planteo, por ejemplo, la arquitectura manejada por el mercado es sumamente de inercia, su explicación es sumamente de inercia. Y es como, ojalá que a nadie se le ocurra de los inmobiliarios que hay que vivir en 2 metros cuadrados menos de lo que ya van. Pero perdón, ¿por qué la llaman arquitectura? ¿Ah? ¿Por qué esta la llama arquitectura? ¿Es esta arquitectura? Es que yo creo, ¿Inmobiliario? Es que creo que tiene que ser lugar de proyecto aún. O sea, pero lo es. Como que ¿Y lo es? Sí, como que creo que el proyecto en el fondo, o sea, que el arquitecto puede reclamar a través del proyecto un lugar en esas cosas. Creo que las generaciones nuevas, por ejemplo, cuando uno se enfrenta al pensamiento de los alumnos ahora, me da la impresión a mí como profesor, que incluso yo me siento hasta rígido, o sea, que mi sentido común me parece muy rígido, y creo, por ejemplo, que tenemos que de alguna manera como lograr como partir el proyecto en suficientes partes como para que el quehacer de arquitecto encuentre todavía como oportunidad de proyecto hasta en cosas que no parecen proyectos, o sea, como incluso lo inmobiliario. Cuando dices rígido, ¿en sentido como más radical, comparándolo con lo de los alumnos? O sea, es que el proyecto ideal, el proyecto de la Ville Savoie, no existe como proyecto, es sumamente escaso. Un cliente con alto nivel de ingresos, que tiene un terreno magnífico, que incluso puede ir a verlo contigo como arquitecto, que es capaz de construir lo que a ti se te ocurra, ¿ya? O sea, ¿entendés? Existe, por ejemplo, en el caso de Chile, fue crítico, un país que se hizo conocido por casas caras, raras, en lugares raros, ¿te fijas? En la misma época en que estaba construyendo la mayor cantidad de edificios públicos posible. Pero las revistas de arquitectura decidieron publicar, tanto las nacionales como las extranjeras, estas rarezas, ¿te fijas? Construyeron una imagen rara. Piensen en lo que le pasó a Brasil en su minuto. ¿Se entiende? Proyecto tiene que ver con el proyecto. O sea, proyecto de arquitectura tiene que ver también con cómo se proyecta un ejercicio de arquitectura también. Cómo se proyecta hacia afuera. ¿Te fijas? Entonces, esa oportunidad de proyecto, piensen en Perú. Incluso pensemos en
la cantidad de encargos de estas condiciones que se encargan efectivamente a buenos arquitectos en el Perú es bajo, en correspondencia a otros países de la región. ¿Te fijas? En Perú todo termina resuelto por el primo, el sobrino, ¿no es cierto? Como el más barato, el que no te cobra por diseño, pero te la construye, y en la construcción te saca el recorte, pero ni te enteras, digamos. O sea, ¿se entiende? Es como hasta lo que nos imaginábamos que iba a tener un cierto orden, sigue cambiando por estas cosas, como que yo escribo como estas cosas que son estos otros proyectos que terminan influenciando los proyectos de arquitectura. O sea, cuando tú dices, ¿por qué lo llamas arquitectura? Es que hay que reclamarlo de nuevo. O sea, si lo dejamos de lado, es lo que más se hace en Perú. Quizás en Italia es una opción dejarlo de lado. En Perú no hay opción. No hay nada más que hacer a veces. En este momento en Italia no se hace toda esta construcción. Ajá. Que tenemos una crisis impresionante. Y tenemos un mercado muy bloqueado, ¿no? Entonces, Pero yo creo que hay que hacer una distinción entre arquitectura y esta práctica maciza de producción de edilicia, ¿no? Porque, bueno, un edificio al malecón aquí en Miraflores también tiene un proyecto, también tiene una obra y tiene un programa preciso, y el proyecto es una resolución de un programa. Pero si imaginamos esta grilla, ¿no? de selección, de vínculos, este edificio es una respuesta. Es una respuesta didascálica al programa. Yeah. Arquitectura es otra cosa. Arquitectura es esta síntesis que no es una respuesta didascálica a los problemas. No es simplemente solucionar todo el elenco de las cuestiones postas, ¿no? Allá no hay una idea. La idea es simplemente resolver el problema económico del cliente. Vender. Claro. Y no más. Ajá. Por eso te pregunté, ¿ma esta es arquitectura? Es una respuesta absolutamente didascálica a un programa. Me parece que ahorita me gustaría poder cortar un poco. Porque todo el mundo tiene una grilla, ¿no? Sí. Pero la respuesta en arquitectura es diferente. Le Corbusier tenía una grilla de referencia cuando hizo la Tourette, pero cualquier otro arquitecto probablemente dibujaba un otro proyecto. Y él proyectó la cripta. ¿Y dónde está la cripta en un programa? Creo que uno de los más increíbles espacios de arquitectura moderna o de todo el tiempo es la cripta de la Tourette, y no está en ningún programa. No tiene alguna referencia, nessuna condición, sino la del terreno, ¿no? El acantilado del terreno. Ya. Esa no es arquitectura, no tiene que resolver algún programa. Es un hecho absolutamente autónomo y autorreferencial. Pero es el espacio más increíble, por lo menos lo que yo conozco después del Pantheon. ¿A qué sirve el Pantheon? ¿Hay un programa en el Pantheon? ¿No? Bueno, tenía un programa, pero la respuesta al programa no estaba tan didascálica. Ha tenido varios, como dices tú. ¿No? Eso me parece que sea la cuestión de fondo, ¿no? ¿Cómo responder al cuestionamiento programático? Me parece que podríamos como hacer un pequeño corte para no hacerlo de un tiro y de permitir algunas preguntas si hay gente interesada en preguntar cosas de los temas que hemos hablado, y después vamos a seguir con unos temas más. Sí.
A ver, he sentido sobre qué sobre mi percepción. Siento que Gregotti a mí me parece que coloca. Me gustan algunas ideas que Gregotti plantea porque justamente sin construir antagonismos, sí abre la posibilidad a la arquitectura y a estos 200 años en los cuales se ha movido. Entonces yo he sentido que en la mesa han estado pensando el proyecto desde una situación más en los términos científico-técnicos, ¿no?, que Gregotti plantea al inicio. Pero él justamente dice que hay una condición de desciframiento de esto que es proyecto y hace una interrogación que me parece fundamental, que dice si el quehacer arquitectónico debería restringirse a sus simples eventualidades y por tanto a lo posible, a lo contingente como posibilidad. Eso que tú dices que si es proyecto el tema inmobiliario, hay un arquitecto que ha construido su reflexión en los términos de la posesión, de lo técnico-científico, en los términos de la grilla que dices, de la manera más conservadora, sin romper, sin encontrar esas rendijas que Gregotti creo que plantea cuando uno se enfrenta a un proyecto. O sea, él creo que lo más interesante del texto es que habla de esto casi en los términos del pensamiento débil ahora de Bátimo, ¿no?, de colocar lo contingente, la eventualidad, lo posible, la búsqueda ya no, la no verdad, la oscilación, todo eso que puede ser y no es necesariamente lo que es, sino justamente lo que puede ser para que un proyecto esté más alineado a los tiempos en los cuales las sociedades y el ser humano se mueven. Entonces, pregunto sobre ello, no sé, porque no lo he escuchado un poco, o sea, he sentido que han definido la idea de proyecto. Yo no sé si la voluntad es un proyecto, o sea, creo que no sé si es equivalente. Cuando tú hablas de proyectos y de que siempre hay proyectos, no sé, habrán voluntades, pero creo que Gregotti pone claramente las cosas en relación a justamente a esto como posible y contingente. O sea, quisiera preguntar si esas son variables para ustedes, porque acá hay algo que dice que me parece interesante. Dice que a su vez la arquitectura reacciona en sentido conservador en busca de un fundamento, ¿no? Esta idea de los fundamentos, ya sea imaginario, fundado en la ilusión, la seguridad estética de la tradición, de la historia como legitimación. O sea, Gregotti está verdaderamente, creo yo, en el texto sacudiendo los fundamentos en donde ha venido la arquitectura asentándose en respecto a la disciplina para justamente construir un escenario otro desde estas variables más contingentes, menos ciertas, más eventuales, quizás más contaminadas, más impuras, ¿no? O sea, eso que alejándose de los ideales. Entonces, la pregunta que hago es, ¿eso para ustedes tiene un valor o creen que todavía la arquitectura tiene que, no sé, demostrarle algo a alguien o construir el futuro que tú dices? No sé si esa sea la misión de hacer arquitectura o no. Buena pregunta. O sea, a ver, no sé, yo me formé antes de entrar a la escuela en arquitectura clásica. O sea, yo dibujaba mucho en el colegio, años antes de entrar a la escuela, y me estudié Summa Artis entera. Que era como una enciclopedia agotadora de todo. Pintura, escultura, no sé qué. Pensando que eso era lo que iba a aprender en la escuela. Por supuesto, el primer año fue un desastre, pues. Pero, a ver, quiero llevarlo como algo concreto, porque creo que lo esbozaste en algún lado. O sea, creo, por ejemplo, que la arquitectura logró un montón de dominio sobre una capacidad de comunicación a través de la forma en la historia, ¿ya? Y de hecho, si ustedes ven todas las páginas web que plantean como proyectos de arquitectura contemporánea, la estética que se está usando en los concursos, por ejemplo, mundiales, lo que se está usando en las tesis mundiales, la arquitectura está
volviendo o re-reclamando estas formas que hablan fuertemente al ciudadano común y corriente sobre la belleza. El arco, Frangélico, piensen como en cualquier pintura de Frangélico. Toda la arquitectura nueva con arcos, toda la arquitectura presentada en rosado, en celeste, en pasteles. O sea, por favor, ustedes alumnos son todos culpables. Todos culpables. Yo todavía, mi oficina todavía no cae en el cliché, pero es evidente. Te fijas que es una especie como de reclamo de una cosa como antigua, te fijas, y como que es prelenguaje incluso. Toda esta cosa de bóvedas y no sé qué, que es una manera como de, con lo que jugaba Niemeyer, ahora se está como volviendo al ABC de esta cosa. Y me pregunto a la larga, o sea, y sí me pregunto como contra una época que llevó la estética en la arquitectura a un punto que era como imposible de entender, ¿fijas? Una época como en 80s, 90s, por ejemplo, muy asociada al arte abstracto, en que hubo gente que, sobre todo en el arte abstracto, que se cuestionó cosas profundas, el plano, la masa, adentro, afuera, cosas como absolutas como la arquitectura de Mies, ¿te fijas? Y ahora estamos rodeados de una especie de cuteness, así lo digo yo internamente, como de, hay un cuteness, así como la arquitectura, como lo último que uno ve, está todo disfrazado en colores de chicle y en, por lo menos, como... Y creo que, frente a lo que tú planteas, sí es como un retroceso hacia una cosa clásica, a una cosa que la arquitectura como histórica sí manejó con propiedad. Cuando uno ve la arquitectura antigua, incluso la arquitectura de Lima, la arquitectura de Saúd, la arquitectura de los buenos como neoclásicos también. La diferencia entre uno bueno y uno malo tenía que ver con el manejo de esas cosas. Y sí me pregunto como si la arquitectura va, como disciplina, va a poder superar el embeleco de la forma para poder reconvertirse en una actividad que tenga poder social. ¿Te fijas? Superando estos temas de la forma. Los temas de la forma de los que están chorreadas las fachadas de los edificios de inmobiliaria. Ahora. ¿Te fijas? Chorreadas de palitos, de maderas, de fierritos, como, ¿me entendió? ¿No? Como de... ¿Se entiende? Como maneras de comunicarse con las personas que no son arquitectos, de plantear algo como estético. ¿Te fijas? Como el problema de la estética. Pero se está planteando desde una perspectiva estética un poquito como simplona, como prelenguaje y poco elevada, bien poco de fondo, bien poco como arriesgada en el sentido. No creo que esa sea la arquitectura de la cual habla Gregotti como posible o contingente. Claro, la posible. O sea, eso que tú dices no creo que sea ni la... Exacto, esto es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Lo que parece como el futuro, ¿se entiende? O sea, lo que se publica en páginas de Instagram como lo mejor del presente en arquitectura, ¿te fijas? El futuro está alejándose completamente de lo que Gregotti plantea, que es como el cuestionamiento y la superación del presente. ¿Ya? O sea, la arquitectura por ignorancia, a mi juicio, es una idea ignorancia. Porque, ¿qué es lo que implica profundizar en los temas de forma? ¿Qué es lo que implica? Significa tener en esa cuadrícula un dominio, no de sentido común, de tecneo, o sea, de tecnología, de estructura, de materiales, de forma, de programa. Tener una visión contemporánea del programa, no una visión como cliché, no es como abrir el Neufert y ya está. ¿Te fijas? No, o sea, como que... No, es como cómo se viven estos programas en la actualidad, cómo los viven los chicos, cuán líquida es la arquitectura ahora, en ciertas rigideces que teníamos como muy metidas en la cabeza. En ese sentido, claro, Gregotti plantea esta fuga de la realidad, pero creo que esa fuga no es porque sí, ¿se entiende? O sea, no es porque el proyecto es una fuga, no. Para construir esa fuga hay que construir una grilla sumamente densa, ¿te fijas? Como sumamente densa y que se toma un tremendo tiempo, ¿sí? Te puedo hacer una pregunta, porque tú hablas mucho de forma, ¿no? Como de una necesidad contemporánea. Yo creo que no es un hecho de forma, es un hecho de imagen de simulacros, ¿se puede decir? Una imagen de simulacro.
Ajá. Simulacro. que es muy diferente. La forma es algo de muy conceptual y abstracto, que en esta época no hay gente que es capaz de entenderlo. La que estás diciendo tú, como el arco, por ejemplo, los proyectos de Valerio Olgiati, ¿no? Yo creo que es una forma de simulacro, como de cliché, Ajá. de una preferencia cultural, estética que es ¿cómo decir? La difusión del kitsch. Esto es el sentido estético actual, ¿no? El kitsch. Sí. Y muchos arquitectos trabajan sobre esto. Forma kitsch. Forma kitsch, que no es forma, es imagen. Porque si es forma, corresponde a la estructura formal de la arquitectura. Expresa. Expresa, no Claro. es un hecho superficial. Claro. ¿No? El arco es estructura. Claro. No, allá es una imagen del arco. Ajá. Es un hecho absolutamente como apagar, sí. La búsqueda de estetismo contemporáneo, ¿no? De esta sociedad, ¿no? Pero no es forma. La forma y estructura son la misma cosa. Esta no es forma, es imagen. Es como decir un símbolo. Pero el fin de esa forma... Es como mirar sobre Instagram la imagen. Ajá. Claro. Esta operación tiene un valor estético temporáneo, ¿no? Fugaz. Fugaz. Ah, sí. Bellísimo, ¿no? Es como un selfie, ¿no? Sí. Pero no es forma. Ajá. Para mí la forma es otra cosa. Es un significado que está densamente en el principio de la estructura de la arquitectura. No. Hay una correspondencia entre imagen de la arquitectura y su forma estructural, ¿no? Su concepción espacial y estructural. El arco, ¿no? Es solo un dibujo. Una decoración, ¿no? Una decoración. Ornato, claro. Sí, hay mucho. Bonito. Sí, es como un regreso que estamos viviendo en el contemporáneo al eclectismo historicista del final del siglo XVIII. Esta obsesión por el ornato lo puede mirar en muchas fachadas de edificios aquí en Lima también, ¿no? Hay soluciones que no han ningún tipo de relacionamiento con la concepción de la arquitectura del edificio. Están allá simplemente para ornar el edificio. Y es son simplemente para pagar este deseo de imagen, no de forma. Claro, porque la forma debería estar relacionada al espacio en realidad, ¿no? Claro. A lo habitable. Claro. Mientras que el ornato es más fachada. Yo quisiera decir algo. Me da la impresión, como en otras conversaciones, de que de tratar de definir el proyecto, acabamos definiendo lo que no es proyecto. Sí. O sea, siempre nos vamos hacia acercar la idea, pero alejarnos de ella en realidad, definiendo todo lo que son sus desviaciones y su perversión, o su ornato, o su simulacro, y nos empezamos a alejar del problema de definir en un sentido más positivo o más afirmativo, más que positivo, porque positivo suena un poco simple, positivo o negativo, sino afirmativo, en un sentido más propositivo. De existencia. La idea del proyecto, ¿no? Entonces yo quería retomar un poco lo que decía Fabricio sobre la forma, y voy a decir algo que de repente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero para tratar de ver si se puede retomar. ¿Saben qué? Estaba pensando, no sé por qué me acordaba de una película de un francés de los años 50 que de repente ustedes no conocen, que se llama Henri Clouseau, que tiene una película muy famosa que se llama El misterio Picasso. Y en esta película, él filma, no sé si la has visto la película, él filma a través de una pantalla, es una película famosa, él filma a través de una pantalla transparente, está filmando del otro lado, y Picasso está pintando un cuadro. Y la película es todo la pintura de este cuadro. Y este cuadro de pronto es un paisaje de una playa, y de repente la propia forma empieza a llevarlo a
otro tipo de colorido y otro tipo de paisaje, y hay como una especie de mutación permanente del cuadro, producto de los impulsos que las propias líneas de la forma empiezan a impulsar. De forma de que ustedes se dan cuenta de que prácticamente no hay un cuadro. El cuadro va a existir en el momento que Picasso decida que para, que se detiene, pero en realidad la forma es mutante permanentemente. Y yo creo que la arquitectura o la idea de proyecto tiene que ver con esta mutación permanente. O sea, yo creo que un recurso interesante del proyecto es retrasar la aparición de la forma, porque la forma es el momento en que se detiene esa transformación o esa mutación permanente. Y si Rafa ha hablado de la densidad, ¿no? de la grilla, o Sandra también creo, uno puede ir incorporando impulsos, y si uno frena o retrocede la aparición de la forma, permite que el proceso se vaya cargando. Y me parece que el sentido de proyecto tiene que ver con esta especie de mutación permanente hacia una especie de densificación del sentido, hasta que la forma empiece poco a poco a ir como volviéndose sólida. E incluso todos los que proyectamos, que creo que somos todos acá, nos damos cuenta cómo en determinado momento ya la forma está casi definida, pero todavía siguen moviéndose los bordes, siguen no definiéndose del todo las cosas, hasta que poco a poco llegamos a la conclusión de que ahí nos detenemos, ¿no? Incluso creo que hay arquitectos que han entendido, Le Corbusier, que has mencionado, por ejemplo, ha entendido el proceso de detener el edificio antes de su finalización, ¿no? Como que la poética de la construcción o algo, como que detiene la forma antes de que llegue a estar totalmente limpia y definida, ¿no? Y me parece que ese sentido de mutación, de transformación, se da si se tiene justamente lo que has dicho como mucho trabajo, mucha superposición, mucha pequeño desenfoque, como que uno retrocede un poquito en la forma y la desenfoca para que podamos incluir más variables que poco a poco van cargando de más sentido a la forma que finalmente se define. Si uno piensa en un arquitecto contemporáneo ultra formal, en el sentido de forma, estructura espacial, etcétera, que uno pensaría en Louis Kahn, la perfección de la forma, y uno ve los proyectos y el proceso de sus proyectos, es increíble la cantidad de... Parecía Picasso mutando su cuadro. La cantidad de veces cómo el proyecto va mutando y mutando y mutando y mutando. Cuando uno ve el proyecto de Kant, dices, bueno, es evidente, es un cubo con 4 círculos, la biblioteca de etcétera, etcétera. A eso llega después de mantener viva la generación de la forma por mucho tiempo. Entonces... No, simplemente estaba tratando de aproximarme a la idea de proyecto, ¿no? Sí. Me pareció interesante también que la forma de definir el proyecto siempre por su negativa, ¿no? Porque mencionas. Y también creo que... me quedan como muchas preguntas para los invitados, pero me gustaría poder hablar dentro de esa discusión sobre el proyecto, sobre el mismo rol del arquitecto, ¿no? Sobre el papel del arquitecto. Sé que es como difícil también no vincular las dos cosas. Y pienso un poco ahorita en Londres hay una muestra en el Royal Academy of Arts muy interesante, digamos, han invitado, que se llama, la muestra se llama ¿qué es lo radical hoy en día? Hablando del qué es radical en la arquitectura. Han invitado a 40 arquitectos mayores, pero también arquitectos emergentes, y fue bastante interesante ver la diferencia no solamente de visión, porque hay una diversidad de visiones,
cada arquitecto tenía que producir una 3 y plasmar su visión de lo que es radical hoy en día en la arquitectura. Pero lo que fue interesante fue la diferencia entre la propuesta de los arquitectos mayores como Dennis Scott Brown, Peter Cook, Patrick Schumacher, y la diferencia con los arquitectos emergentes. Todos los arquitectos mayores digamos, reinventaban un poco sus discursos antiguos y proponían una visión radical de la arquitectura o de la sociedad. Y casi todos los joven colectivo como Edit, como Interobang, como We Made That, todas sus propuestas eran solamente manifiesto sobre la ética del arquitecto. Nunca proponían de cómo se debía construir, solamente sobre qué tenía que hacer el arquitecto. De distintas formas, con collage, con texto, pero me pareció como muy interesante esta parte, es decir, realmente la agenda hoy día de los arquitectos jóvenes o emergentes no es plantear un futuro o de decir cómo debe ser la arquitectura, solamente no sé si es más arrogante o más humilde, pero de lograr como definir más bien como la dimensión ética del trabajo. Y es como muy evidente cuando se ve esa muestra. Entonces, también en eso quería como lanzar un poco esa discusión sobre el papel del arquitecto y hoy en día en el contexto si esa ética puede redefinir un poco los proyectos. Poder ser radical es como poder tener una verdad, ¿no? O sea, yo creo que ahora no somos poseedores de verdades y nos es difícil ser radical. Creo que estamos más, yo creo que a la escucha, o sea, hay como súper importante estar a la escucha y tener empatía, ¿no? Para cualquier inicio de proceso proyectual, ¿no? Entonces, el hecho de ponerse en el lugar del otro es de todas maneras la manera como de repente todo es verdad que todo es posible, no hay una verdad, pero vas a ir encontrando en el proceso el sentido y el norte, ¿no? Con una idea y todo eso, pero sí creo que no partimos Por ejemplo, con una imposición, ¿no? Había una arquitecta del colectivo Edit que decía, hoy en día lo radical en la arquitectura es saber cuándo hay que construir y cuándo no. Entonces, no decía cómo hacerlo y me pareció como también muy adaptado, muy consecuente, ¿no? Para mí, yo creo que el trabajo de arquitecto por la generación de los millennials será mucho más radical de esto. No es simplemente cuándo construir y cuándo no. Realizar espacio quitando edificios. Porque eso creo que será el futuro de muchas ciudades, ¿no? Porque tenemos una cantidad enorme de basura urbanística. Entonces la dimensión ética del arquitecto será esta, cómo cambiar, cómo convertir la ciudad y la arquitectura simplemente quitando, no haciendo algo. No, yo creo... Mira, hay un hecho. Mucha de la construcción que ahora que llamamos tradicional, o sea, con hormigón armado, que no es como este edificio que tiene una estructura muy potente, ¿no? Es hecha de una construcción muy pobre, muy lábil, y fácilmente deteriorable. Entonces, no sabemos todos que el ciclo de vida de una construcción tradicional en hormigón armado puede ser 50, 60, 70 años. Y tenemos muchas ciudades modernas que tienen ya 70, 80, 90 años. ¿Y qué se hace cuando
el costo de mantenimiento de esa estructura es más grande de la posibilidad de destruir, ¿no? Claro. Y hacer nuevamente, ¿no? Pero tenemos también un otro problema, que hay regiones del mundo que se están desarrollando mucho también como población, y otra que como Europa, por ejemplo, que se están... Entonces no hay toda esta necesidad de todo esto patrimonio cuantitativo de edificios, ¿no? Entonces yo creo que la prefiguración posible de un futuro de la ciudad pasa por esto. Imaginar de construir ciudad simplemente quitando edificios que no han la posibilidad de vivir. Es como mantener un edificio de este tipo es como accanimento terapéutico en Italia, es como en medicina, cuando, ¿cómo se dice? Accanimento terapéutico, ¿cómo se puede decir? No. ¿Amputación? No. Dilo con muchas palabras. Ni yo lo sé. ¿Cómo es? Es como cuando uno quiere mantener algo que está muerto, vivo. Cuando hay... Como en el- hospital quiere mantener una persona en vida, En coma. Pero está colgada una máquina. cada vez le ponen más máquinas. Como life support, pero sin sentido, digamos. Como, sí. ¿Qué puede decir esta persona? ¿Qué puede decir este edificio? Si está colgado a algo que la puede mantener físicamente vivo, pero no intelectivamente, ¿no? Claro. No funcionalmente. Es hora de que sea ruina. Sí. Llegó Hay su una hora de diferencia ruina. entre la ruina y la... Ninguna. La ruina es capaz de permanecer en su característica y su fuerza evocativa. Puede ser que mucha de la construcción que conocemos en nuestra ciudad no tiene esta misma condición de ruina. No. Sí. Sí. Entonces, ¿no? No, de lo que tú decías, yo, a ver, personalmente pienso, o sea, no puedo responder de otras personas, puedo responder de mí, nomás. En mi caso, como que creo que los sistemas constructivos son muy fuertes, en mi caso. Como que, ¿cómo hacer posible un espacio? Es, ¿cómo hacerlo posible? ¿Cómo hacerlo posible y cómo generar lazos del sistema constructivo, por ejemplo, con sabidurías regionales, conocimientos locales y ese tipo de cosas? Como que es demasiado importante en el caso de cuando me toca a mí proyectar arquitectura. Entonces, y el sistema constructivo, por otro lado, es como que también como que tengo como una especie como de mala educación en el sentido de abrir espacio con el sistema constructivo. O sea, para mí me parece muy importante como que se amplíe la paleta como formal, pero no por la forma, sino que como consecuencia de la ampliación del conocimiento sobre la construcción. Que no es una invención, o sea, no estoy planteando, por ejemplo, nunca he trabajado con aluminio. Se entiende como con... Lo mío no es como este trabajo, ponte tú, como de los 70, como de la hipertecnología, te fijas, y como, no, sino que al revés, como reclamar esos sistemas constructivos que además implican otra cosa. O sea, como que implican, por ejemplo, menores costos. Me acuerdo de una discusión con Siriani muy divertida sobre el adobe y el concreto. Entonces como que me dijo que el adobe, cualquier cosa, y yo le dije, pero es lo único que, con lo que pueden construir una gran cantidad de la población de tu país, no es capaz de construir en concreto. Entonces, lo que hagamos con el adobe, que sepamos o no sepamos hacer adobe, piensa que en Chile se prohibió después del terremoto. O sea, en Perú se puede pensar en adobe, en arquitectura, en proyectos. En Chile ya no se puede pensar. Se prohibió completamente. Entonces, hay que pensar en adobe. O sea, como que son como oportunidades de trabajar, de ampliar esa mesa.
también. O sea, se entiende como la mesa de la cuadrilla, ¿cómo le dicen? La grilla, la cuadrícula. Cuadrícula. Entiendo, hay distintas maneras de plantear la cuadrícula. Quizás hay gente como que va depurando la cuadrícula, ¿ya? En mi caso, no. A mí me interesa ampliar la mesa, como, ¿te fijas? Como ampliar la mesa. O sea, como tener una mesa grande, como con hartas cosas, hartos sistemas constructivos, hartos materiales. Eso, encuentro que es bien importante además porque creo que es una manera también como de comunicar una manera de hacer arquitectura que es cambiante, ¿entiendes? Como cambiante. Y eso creo que genera invita, digamos, porque es como, no es como que tengo que hacer lo mismo que hacen los demás, sino que al manejar el sistema constructivo, o también otra cosa súper importante es como la inclusión de la maniobrabilidad de la obra, que la obra no esté pauteada, que la obra tenga una gran diferencia entre las partes duras y las partes blandas, o sea, pre-arruinar una obra, en el fondo prever su ruina o su reemplazo o te fijas, como ese tipo de cosas. Entonces, sí, ¿no? Como que en esa ese capacidad sentido, de previsionar el futuro de la obra como ruina es un hecho muy característico en la idea de arquitectura de Luikán, por ejemplo. Sí. Pero justamente, Rafael, la arquitectura tiene tal cantidad de variables posibles, sistemas constructivos que se van como armando la ampliación de su territorio, la entrada de contradicciones, los temas de circulación, los temas de contexto, los temas de terreno, los temas de topografía, de orientación, de todas las cosas, todas las variables. Lo que digo es que justamente el gran problema es que la forma no viene o sea, que la arquitectura más simple que Fabricio estaba cuestionando, la arquitectura viene como prefabricada, prefabricada no es la palabra, prehecha, preconceptuada. Sí. Resulta de la inercia, claro. En cambio, lo que digo es un sistema, el proyecto es un sistema que permite tener como en el aire varios temas al mismo tiempo, hasta que se van como, y allí se incluye la estructura, cada uno tiene sus propios impulsos, que de pronto, por ejemplo, tú has dicho una cosa que me parece un típico impulso proyectual, crear contraste entre aquello flexible o blando y lo duro, o más como un núcleo más duro, o una pieza más dura. Por ejemplo, eso es un impulso intuitivo casi, pero es una variable que tú incluyes dentro de tu generación de la forma para ir como captando estos sentidos, ¿no? No sé, me da la impresión de que lo que estaba tratando, creo, era de recuperar la discusión sobre el proyecto, más que las degeneraciones del proyecto. Pero yo creo que la conversación en torno a esta cuadrícula es la que permite quedarse en el proyecto, creo, porque esta cuadrícula de la cual habla Gregotti, en realidad son unos puntos de coordenada y decíamos o sea, que cada uno lo limita esta cuadrícula según su bagaje cultural, según el sistema común, según una voluntad de síntesis, según lo que uno quiere, una idea de arquitectura que uno tiene y que quiere proyectar hacia adelante. Pero también yo creo que dentro, y además hablamos de que cuando esta cuadrícula, las coordenadas responden a un checklist, es simplemente el resultado es la promoción inmobiliaria, etc. Pero yo creo que lo que hace la diferencia entre la cuadrícula rígida como respuesta unívoca a problemas singulares es que lo más importante de la cuadrícula es encontrar la puesta en relación de estos puntos. Exacto. O sea, la cuadrícula en sí no asegura nada. O sea, uno puede escoger los buenos puntos, o sea, las buenas preguntas, pueden ser todos cada intersección, una decisión acertada, pero si no hay una puesta en relación,
Esa es la forma. Claro, la síntesis. Es la síntesis, es tratar de encontrar una puesta en relación. Yo creo que ahí cuando Rodo habla de contingencia, también está eso. Es decir, que cuando uno proyecta, hace una operación de elección de unos ciertos puntos, de una delimitación, delimita esta cuadrícula, pero luego en su puesta en relación, que es el siguiente paso, surgen nuevas necesidades. Y entonces surge la necesidad de repente ampliar la cuadrícula o de reducirla. Pero ahí es donde Gregotti habla de... O sea, para mí hay una estructura mental que Gregotti pone como posibilidad. Porque con una estructura mental, con la misma cuadrícula, los puntos, tú la relacionas desde una nostalgia al pasado, claro, o desde una situación, simplemente como él la define en relación a lo instrumental, etc., vas a seguir teniendo la misma arquitectura que ya no representa la sociedad que la habita, ocupa. O claro. sea, ya esa arquitectura está como más congelada. Entonces, la posibilidad que plantea Gregotti es fuga. La manera de relacionar eso que tú dices es contingente. O sea, sin ninguna pretensión del control, de la verdad. Entonces, creo que ahí está la... Es que la puesta en relación es contingente. Es que si la quieres cambiar así. No es para todos así. Es una postura. Es que si no, yo creo que si es una postura, no hay una puesta en relación. O sea, es una posibilidad que creas, por decirlo de alguna manera. Tu postura es dejar que suceda. No, o sea, el control que puedas tener sobre ello es, como dice Reinaldo, en un momento detienes el proceso, pero por lo menos te permites que haya ese proceso. Porque hay arquitecturas que claramente ves que pueden habitarlo, o sea, pueden estar en la actualidad construidas desde otro esquema temporal. Esas arquitecturas, muchas, o sea, quizás sean pocas las que permitan... Pero yo creo que esa es la diferencia, lo que estás diciendo, es el establecimiento de la cuadrícula, que es una, que puede estar, que varía de arquitecto en arquitecto, y la otra es la puesta en relación de esos puntos, de esas coordenadas. Por ejemplo, podría ser un rizoma más que una cuadrícula, algo más rizomático. Sí, bueno. Sí, pero... Es una figura metafórica, porque puedo contestar a esta cuadrícula con... bueno, puede ser que esta proyección del proyecto puede ser como en esta cuadrícula, como la del Skak, chess. Hay algunas piezas que se mueven siguiendo rígidamente la estructura de la cuadrícula. Y otro que hacen una movida que es totalmente destabilizante, ¿no? Como el caballo, ¿no? la diagonal, ¿no? Es el sistema de relacionamiento que puede resolver todos los vínculos de la cuadrícula. Este movimiento destabilizante que espero representa una forma de síntesis que tiene relacionada a todos los puntos de la cuadrícula. Paulo. Permaneciendo en esta estructura metafórica formal, ¿no? No, yo no sé si tiene mucho sentido lo que iba. No, voy a hacer solo un comentario, dos posiciones más que un comentario. Yo creo que una de las cosas más bonitas de este texto se malogra cuando se propone la cuadrícula como una metodología, digamos. Acá hay una serie de ideas sobre el proyecto, de las cuales el mismo Gregotti hace una apuesta metodológica, que me parece que es como discutir una forma de hacer, y que creo que hay mucho que se pierde de este texto, incluso con Gregotti proponiendo la cuadrícula. Eso. Dos, me parece que la arquitectura nunca hace síntesis. Es una experiencia, una propuesta en el espacio, en la experiencia, es muy difícil. O sea,
lo que llamamos síntesis en realidad es una capacidad de contener mucho, pero no hace síntesis. O sea, síntesis es una palabra que puede reducir, que puede referirse a la reducción de los medios materiales que utiliza el arquitecto, pero no se refiere a sintetizar incluso los puntos de esa cuadrícula, sino siempre es un ejercicio de contener y regular. Entonces, a mí me parece que la palabra síntesis en relación a variables funciona en un organigrama, pero no funciona en el ejercicio proyectual. Porque el ejercicio proyectual me parece que esa palabra tiene que ser muy finamente usada, si no simplifica. Porque si algo tiene la arquitectura es que nunca resulta de algo que puedes articular lineal, rizomáticamente. O sea, yo creo que hay una dimensión, pero me pareció muy bueno el comentario de la Arena, porque creo que hay una dimensión, si se quiere, gestual que tiene el ejercicio del proyecto, que solo creo que se produce en el ejercicio del proyecto. O sea, creo que hay descubrimientos que solo se producen en el ejercicio del proyecto, que son muy difíciles de asociar a un método. Y creo que es una de las cosas más bonitas de este ejercicio de línea de fuga y asociarlo más a una dimensión crítica. Y creo que esa dimensión crítica y política, porque creo que las palabras que usa Gregotti son interesantes. Por ejemplo, cuando habla al final de que esa lista crítica es un contrato. Y siempre me he preguntado, ¿es un contrato con quién? Porque cuando hablamos entre arquitectos parece que fuera un contrato con una especie de yo interior. Y creo que Gregotti se refiere a un contrato que es un poco más amplio que un contrato con la idea. O sea, no creo que Gregotti haga contratos con la idea. O sea, me costaría creer que lo que él ha intentado resolver es un contrato con la idea, ¿no? Y a mí me preguntó, ¿es el contrato con quién, ¿no? O sea, ¿a quién se dirige ese contrato, ¿no? Ese contrato es entre quiénes. Y otra cosa que quería resaltar acá, que todavía no sé por dónde va, es que cuando él dice esto de el proceso de construcción de la arquitectura a través del proyecto puede considerarse como una forma absolutamente particular, me parece muy perturbador que él sugiere que puede haber un proceso de construcción de la arquitectura que no es a través del proyecto. Y eso me parece, todavía no sé a qué se refiere con eso. Buena la reflexión, Pablo. Gracias por los comentarios, Pablo. No sé si alguien quiere responder. También, como ya hemos pasado bastante tiempo, yo he revisado, más o menos me quedan como 19 preguntas. No. Pero yo creo que ya podemos como dar por acabado un poco el conversatorio. Yo quiero como... con el que yo me siento como bien solidario, que es un poco el compromiso de los humoristas, que en el fondo tiene que ver con revelar los límites de lo que no puedes decir, en mi caso personal. O sea, creo que por ejemplo, cuando Le Corbusier habla sobre la posición y la forma de la ventana, por ejemplo, cuando de la fachada no portante, en el fondo, ¿te fijas? Cuando dice como cualquiera, pero no esa, ¿te fijas? Como no la del medio, ¿no? Y claro, finalmente se queda con una, ¿te fijas? Pero me gusta esa actitud y en ese sentido la considero como... Es algo que, por ejemplo, se va ingresando en la lógica del quehacer arquitectónico, esta lógica de, a través de la arquitectura, a través del proyecto de la arquitectura, ir revelándote unos ciertos límites de lo que entiendes como posible de ser construido, de ser edificado, del espacio que crees que puede como albergarse, o sea, en ese sentido siento, por ejemplo, como, para ponerlo como o sea, en mi caso esta reflexión tiene más que ver con el tema del espacio público, que es súper clave como leer lo que no puedes hacer, lo que no se te está permitido, ¿te fijas? Es como, y por lo mismo es tan importante como que lo tengo tan claro como lo importante de ser como un humorista, o sea, con el espacio público, como revelar esa esquina a la que no puedes llegar, eso que no se puede hacer, que no te puedes sentar, que no puedes echar el cuerpo en el piso, ¿te fijas? Como que no estás en un lugar para estar tranquilo y en calma, por ejemplo, ¿te fijas? Entonces,
Sí creo que hay una cosa como... o sea, si tú me dices cuál es el contrato, o sea, esa pregunta con el contrato, de repente el contrato tiene que ver con una especie de conciencia del habitar. O sea, hacer consciente el habitar, la arquitectura más lúcida, como que te hace consciente, o sea, te saca como de un habitar de inercia, ¿te fijas o no? Y te devuelve como una especie de... te devuelve al presente del habitar, a través de poner en cuestionamiento esas cosas que forman como su límite, al que estás acostumbrado. Te construyen el presente. Entonces es divertido que algo que tiene tanto que ver con el futuro, en el proyecto, o sea, en el proyecto yo construyo un presente que te va a hacer evidente ¿Te fijas? ¿Ves? Eso como... Creo que ya... gracias por todos por participar. Quiero igual agradecer también, aprovecho para agradecer a Sharif por el espacio que nos da en la revista para difundir los textos, un espacio importante, para darle vida un poco más allá de ese conversatorio, y creo que es como importante un poco para esa actividad, ¿no? Igual gracias Sharif por eso, y sobre todo gracias a los 3 invitados, Fabricio, Sandra y Rafael, y creo un aplauso para los 3.